Bienvenidos a esta sección bíblica. El taller del día de hoy termina con el ciclo patriarcal y también terminamos el libro del Génesis. Hemos visto tres patriarcas que ha sido Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy vamos a ver al hijo de Jacob llamado José. También es conocido como el soñador. Es uno de los hijos de José, no es el último, es el onceavo y es hijo de Raquel. Habíamos visto que Jacob estaba enamorado de Raquel, sin embargo, por tradición tuvo que aceptar primero a la hermana mayor, que es la que tenía que casarse primero. Y entonces tuvo dos esposas y también a las esclavas de estas esposas, cuatro mujeres, de las que nacieron pues 12 hijos. Raquel era estéril, no le podía dar hijos. Sin embargo, cuando Dios le concede ser mamá, el nombre es el que da la identidad, José, que significa Dios provee. Pero como era el hijo de Raquel, pues obviamente había una cierta preferencia y Jacob no podía evitarlo y le regala, según la Sagrada Escritura, una túnica de colores. ¿Por qué es tan significativa esta túnica? Porque las telas en ese tiempo pues eran más costosas, ¿no? Teñirlas era casi como pues un regalo de veras demasiado, demasiado costoso. Y la de José pues era una túnica especial, que también hace referencia a esta túnica que tuvo Jesucristo. José también es un prototipo de Jesús, así como Isaac. Y pues personalmente es uno de mis personajes preferidos de la Sagrada Escritura. Eh, no tenemos pruebas de su existencia, sin embargo, bueno, más que la Biblia y algunos escritos, pero más allá no tenemos pues algo que nos diga que de veras existió. Sin embargo, su historia es fundamental para el pueblo de Israel, para la historia de salvación, porque fue la manera en cómo hubo esta relación importante con el pueblo de Egipto. El primero que había ido a Egipto pues era Abraham, cuando buscaba este sueño de Egipto, de proveer su familia, ¿verdad? Cuando había hambre, cuando había necesidad, fueron para allá donde hizo pasar a su esposa como su hermana. Y se sigue repitiendo esta a veces sequía, ¿no? Del pueblo de Israel. José despierta una envidia a sus hermanos porque es el preferido de su papá y lo van a vender a los ismaelitas, que también hayamos visto que representan a los hijos de Ismael, lo que ahora conocemos como los musulmanes. Y ellos lo llevan, lo van vendiendo como esclavo hasta que llega a Egipto a trabajar. Estaba leyendo, pues, que realmente algunos dicen que en Egipto, pues, no hubo esclavitud, sino que había servidumbre, era servicio. Entonces, José fue vendido como un servidor, un trabajador. Era un trabajador porque era el sueño, así como tenemos ahora el sueño americano, pues estaba el sueño egipciano, ¿verdad? Y José es vendido allá para trabajar. Pues él seguía teniendo estos sueños. Bueno, aparte de la envidia que despertó por su túnica, también pues soñaba cosas que al contarlas no les gustaba a sus hermanos. Por ejemplo, soñó espigas que se le inclinaban, 11 espigas, y después que todos los planetas y los astros, la luna y el sol también le rendían honor. Y esto decían, pues, ¿a poco tú vas a ser nuestro jefe? Cuando al ser humano le tocamos el poder, se despiertan cosas que superan
la humildad del ser humano. La soberbia y el poder corrompe. Si quieres ver cómo es una persona realmente, pues dale poder y vas a ver cómo se transforma. Sin embargo, Dios había puesto los ojos en José, que era una persona sencilla, que era una persona pues demasiado humana, y le dio este don de interpretar los sueños, que fue lo que le trajo desgracia, pero también le trajo salvación. A veces los dones que tenemos, pues nos traen, pues despiertan envidias, pero también son nuestro fuerte, ¿verdad? No es aquello que nos hace ir en la vida, pues dando lo mejor de nosotros. Por eso me identifico con José personalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a leer entonces, ahora que llegó José a Egipto, es encarcelado porque también la esposa del faraón, pues, tiene antojo de José, ¿verdad? Se le antojó José y le pide que, pues, tengan relaciones sexuales y él no quiere porque es un hombre íntegro y ella lo hace pasar como acosador y por eso el faraón lo encierra en el calabozo. Ella conoció a dos presos, de los que también interpretó sus sueños, uno para ser liberado y el otro para ser degollado. El que fue liberado está con el faraón y ahí empieza esta historia que vamos a escuchar el día de hoy. El faraón tiene un sueño que necesita ser interpretado. Alguien que por favor nos haga el favor de leer Génesis 41 del 1 al 43. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leer la Sagrada Escritura? Génesis 41 del 1 al 43. Sí, yo. Adelante, eh, por favor. Dice los sueños de Faraón. Di- 2 años después, Faraón tuvo este sueño. Estaba a orilla del Nilo cuando vio que salía del río 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pusieron al lado de las primeras, a la orilla del río. Pero las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas y hermosas. Entonces Faraón se despertó, se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio 7 espigas granadas y buenas, que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento. Y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó su sueño, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Entonces el jefe de los que preparan las bebidas pidió la palabra y dijo a Faraón: me, es- me estoy acordando de una falta mía. Faraón se había enojado contra sus siervos y me dejó detenido en la casa del capitán de la guardia, junto con el panadero del palacio, y él y yo tuvimos sendos sueños en la misma noche, y que requerían una interpretación. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. A cada uno le dio la interpretación y todo se dio tal como él lo había dicho. Yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos ahorcado.
Faraón entonces mandó traer a José. Fue sacado rápidamente de la cárcel. Lo afeitaron y cambiaron de ropa y lo presentaron al faraón. Dijo Faraón a José: He tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. José respondió: No soy yo, sino Dios quien te dará una respuesta acertada. Y Faraón contó su sueño a José. Estaba yo parado a la orilla del río, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos, pero detrás de ellas subieron otras 7 vacas flacas y feas, como no había visto nunca en todo Egipto. Y las 7 vacas flacas y feas se comieron a las 7 vacas gordas, pero una vez que las tuvieron en su vientre, no se notaba el absoluto, pues seguían tan flacas y feas como antes. Entonces me desperté, vi también en mi sueño 7 espigas llenas y granadas que salían de un solo tallo, pero brotaron detrás de ellas 7 espigas pequeñas, vacías y quemadas por el viento. Las espigas vacías se tragaron a las espigas hermosas. Se lo ha, se lo he contado a los adivinos, pero ninguno de ellos me lo ha podido explicar. José dijo a Faraón: El sueño de Faraón es uno solo. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, son 7 años de abundancia. Las 7 vacas feas y raquíticas que salieron detrás, al igual que las 7 espigas vacías y quemadas por el viento, de son 7 años de hambre. Como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que está para suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en todo Egipto, pero enseguida vendrán 7 años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior, y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que, que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Si el sueño se le presentó 2 veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que apresura a cumplirlas. Ahora pues aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto, que Faraón nombre además intendentes en todo el país, para que recauden la quinta parte de la cosecha durante estos 7 años de abundancia. Recogerán todos los víveres de estos 7 años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades donde los guardias bajo la autoridad de Faraón. De esta manera habrá reserva en el país para los 7 años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre. La propuesta de José agradó a Faraón y a sus servidores, y dijo Faraón a sus oficiales: ¿Se podrá encontrar otro hombre como este, que tenga el espíritu de Dios? Y dijo a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerás tus órdenes, obedecerá tus órdenes.
solamente, yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto, y quitándote el anillo de, y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda por carroza del palacio e iban gritando delante de él, abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. ¿Hasta ahí? No me sigo. Es hasta la 43, ¿ah? Sí, hasta ahí está muy bien. Para llegar a al nombramiento de José como administrador de Egipto. Aquí Sí, está vestido de lino y con un collar de oro. Es una película, ¿verdad? Que anda por ahí. Bien, pues este era José cuando estaba joven. José es el ejemplo de lo que ahora nosotros llamamos la resiliencia, que es esta capacidad de, primero, de perdonar y de sacar las cosas, de las cosas malas, lo mejor, algo bueno. Porque pareciera que toda su vida es una historia dramática, es una telenovela, bueno, sin telera, es una novela que pues está llena de tragedias, como si su don grande de interpretar los sueños fuera lo que, pues su mayor desgracia, porque todo le ha traído problemas, desde los hermanos que lo venden, después pues que es encarcelado también injustamente, como si el plan de Dios tuviera que ser así. No es que Dios mande estas cosas, o sea, aunque Él es todopoderoso, es Dios que acompaña, acompaña a sus elegidos y permite que pasen estas cosas, porque de ahí saldrá algo bueno. José siempre confió en Dios. Dios provee, Dios añade, significa su nombre. Y ahora el faraón, pues, lo ha nombrado administrador. Un hebreo que es aceptado como, pues, un administrador de un país extranjero, de Egipto. José, a partir de ahí, se va a convertir, pues, en una persona, además de importante, pues, de confianza, y ya también puede hacer su vida, también, digamos, matrimonial. Se casó con una egipcia y tuvo dos hijos que se llamaron Efraín y Manasés, que en las tribus de Israel van a ser parte de estos nombres que tienen los países, las tribus del reino de Israel. Después veremos que se va a dividir en dos reinos, pero cuando es un reino solo, tienen las dos tribus. Sus hermanos van a subir a Egipto a buscar comida, a buscar alimento, y José los va a reconocer. Ellos obviamente piensan que José ya no existe, que murió, que quién sabe qué fue de él, pero José pues lo reconoce, porque José está camuflajeado con vestidos egipcios y oro, ¿verdad? Y él lo pero José reconoce. reconoce, ajá, José reconoce a sus hermanos, ¿ah? Sí, porque sus hermanos no han cambiado, digamos, siguen siendo, es que cuando José fue vendido, pues era un adolescente. Y ya ven que hay adolescentes que cambian. Bueno, yo no cambié porque nunca me salió bigote ni barba, ¿verdad? Pero hay unos que sí cambian mucho. También suben hasta de peso y todo, ¿verdad? A mí tampoco se me ha construido me sigue quedando la ropa de 18 años, pero bueno, hay gente que sí cambia, y entre ellos José, pues ya tenía otras ropas, ¿no? Aparte de lo físico, pero sus hermanos no. Entonces lo reconoce y hace que traigan bueno, se entera
porque que tiene un otro hermanito, hijo de Raquel, o sea, un hermano de sangre, porque los que tiene son medios hermanos. Pero Raquel le fue concedido tener otro hijo, además de José, y se llamó Benjamín, que significa el más pequeño. Ojo, los nombres de las tribus de Israel también puede ser que son personajes y no personas. ¿A qué me refiero? A que pueden ser parte de una historia que no es importante si existieron o no, sino que dan sentido a la historia de salvación. Por eso les decía que de José no tenemos pruebas de su existencia, pero esta novela es importante para la enseñanza del pueblo. Se vean como un hombre que confía en Dios, va siendo bendecido a través de los sucesos, de las tragedias que le van pasando, sigue confiando en él y se va creando historia de salvación. Entonces, pues hace que sus hermanos aparezcan como ladrones y para liberarlos pide que traigan al hermano pequeño, pero viene con todo y papá. Entonces, es bonita la historia que cuando ya están reunidos todos, su mamá pues ya no está, fallece antes, pero sí, el papá y sus medios hermanos con su hermano Benjamín, eh, les es permitido pues ver a ¿Cómo se José, llamaba el papá? Perdón, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacob, Israel. Es el Ay, gracias. patriarca que vimos la semana pasada. Jacob pues tiene los 12 hijos y una hija. Eh, pues la hija no va a llevar nombre de ninguna tribu, ¿verdad? Acuérdense que es un sistema androcéntrico, no misógino ni machista, sino androcéntrico, donde todo está centrado en el varón. Y así José se convierte en la salvación del pueblo de Israel, porque las 12 tribus van a representar el pueblo y fue gracias a José que estas personas hebreas no murieron de hambre. José, o sea, el hecho de que José haya llegado a Egipto permite que pueda también proveer, acuérdense, su nombre es Dios provee, también proveyó a su pueblo no muere de hambre. Entonces, realmente José es una figura muy, muy importante y con esta figura se cierra el libro del Génesis, con sus dos hijos, Efraín y Manasés, y otros 10 de Jacob. O sea, no hay ninguna tribu que se llama José, no existe la tribu de José. Están los otros 10 hijos de Jacob y se completan los 12 con los nombres con los hijos de José, que se llaman Efraín y Manasés y que van a ser los antepasados de los samaritanos. Entonces es importante pues la historia, ¿verdad? Hemos visto 4 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Y con José se va a concluir el ciclo patriarcal y en el Éxodo vamos a empezar con Moisés. José pues también llegó el momento de su muerte, termina el Génesis 50 diciéndonos que José vivió en Egipto con la familia de su padre y murió a los 110 años. Y cuando muere, le dice a sus hermanos, Dios se va a ocupar de ustedes y los va a llevar a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí están los nombres de los patriarcas, porque por ahí me decía alguien que si Judá también fue patriarca, Judá es uno de los hijos de Jacob, pero no va a ser el patriarca. El patriarca va a ser José, que aunque no era el primogénito, era el número 11, pues va a ser el que va a llevar el nombre del patriarca, que es el que da enseñanza y salvación al pueblo.
Bien, vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y comentarios para enriquecer nuestra reflexión del día de hoy, la historia de José, el soñador. Pues yo creo, bueno, yo digo, yo creo que esta historia de José nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, los sueños que tuvo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención de las vacas flacas con las vacas gordas, ¿verdad? Que muchas veces, a ver, cómo él no perdió la fe, ¿verdad? Cómo todos confiaron en él, en que él, pues a pesar de todo lo que había vivido, de que lo habían vendido, de que no lo querían, él no perdió la fe, o sea, siempre creyó en Dios. Y pues yo me imagino que Dios le hablaba o no sé, se manifestaba en sus sueños o no sé cómo él sabía tanto, pues. Sí, una de las características principales de los patriarcas es esta confianza en Dios, que nosotros le llamamos la fe, porque es la que les da la seguridad de guiar, de poder ser guías de un pueblo. Entonces, este patriarca, pues es la cabeza de las familias, ¿no? De un pueblo, pues sería el pueblo hebreo. Mm. Pues José tiene esta característica que no se compra ni se vende, ¿verdad? Es un don de Dios también, la fe. Junto con la fe, pues de interpretar los sueños. Y Areli también nos comparte, ¿verdad? Que fue un ejemplo de humildad y de perdón. Humildad viene de humus, humanidad, la misma raíz de humanidad, que quiere decir barro, que es como nunca perder los pies del suelo, nunca ocupar el lugar de Dios. José, a pesar de que tenía este cargo tan importante, que después del faraón está él, pues no se le sube el poder, él sigue siendo sencillo y sobre todo poniendo a Dios antes que el ser humano. Y es lo que le permite, pues, no equivocarse, porque el ser humano, pues, es finito, es imperfecto, y el ser humano tiene errores. Esta capacidad también de escuchar a Dios seguramente era a través de la oración. Ya empezamos a ver la manera en cómo el ser humano se relaciona con Dios. La sabiduría viene también de la reflexión. Una persona que reflexiona, una persona que es Dios, eh, pues sí, como dice Yareli también en el chat, tiene un corazón puro. Para purificar nuestro corazón hay que estar en diálogo con Dios. Hay que estar para vaciarlo y llenarlo de él, ¿verdad? Cada vez que hacemos oración, barremos el corazón por dentro para quitar eso que estorba y dejar que Dios entre. José fue uno de estos que no tenía cómo barría el corazón, quitando el odio, quitando el rencor y dando paso al perdón. Pues José es uno que es imagen y semejanza de Dios, esta capacidad de amar y perdonar como Él, ¿verdad? Como Dios, pero lo va a sus hermanos y le permite ir siempre adelante, no quedarse en su pasado y en las quejas, ¿verdad? Conocemos muchas personas que a veces se la viven en la queja, en la toxicidad y no ven más adelante. Todos en la vida hemos pasado por situaciones difíciles. Y aquí lo importante es qué hemos hecho con esas situaciones. Nos estancamos, las tomamos como pretexto para hacernos las víctimas, dice por ahí el meme, o somos capaces de experimentar la resiliencia, que es de las cosas negativas, sacar las cosas positivas. Ojalá y nosotros seamos también de esos resilientes. Y Arely en el chat dice que cuando supo de José el soñador, le dio ejemplo como Jesús.
de quien se humilla será enaltecido. Sí, precisamente José es un prototipo de Jesús. ¿Qué quiere decir prototipo? Que es una imagen, una prefiguración de Jesús. Todos quiere decir primero, o sea, antes de Jesús existió José y nos da una introducción de lo que va a ser o cómo va a ser la figura del Hijo de Dios. En esas características de la fe, de la confianza en el Padre y también de la capacidad de perdonar, ser humilde, exactamente. Hola, Pues, hola, buenas noches. hola, Vero, buenas noches, adelante, te escuchamos. Una disculpa, no me había podido conectar. Andamos con lo de las comuniones, confirmaciones y Ah, ay, Dios, sí, es tiempo de comuniones y confirmaciones. andamos con el tiempo sobre. Este, yo aquí tengo dudas de por qué José no tuvo tribu, él, por qué no se le asignó, como a los demás, un lugar que llevara su nombre. Muy bien, Vero. Yo también me hice esa pregunta cuando vi el mapa y conté, dije, aquí no está José. Y entonces dije, pues, están estos que no son hijos de Jacob, Efraín y Manasés, que son nietos de Jacob. Y dije, pues son hijos de José. Entonces, a través de estos nietos, de estos hijos, está su nombre. Pues también la respuesta que encuentro es en la misma que nos decía Yareli, ¿verdad? En esta humildad, que José no requiere, pues, tener un nombre de las 12 tribus, porque su nombre fue reconocido en Egipto. O sea, ya fue muy, muy famoso en Egipto, según la Biblia, ¿verdad? Porque más allá de las escrituras egipcias, pues no estoy seguro, tendría que investigar si aparece algo sobre José. Y también en sus códigos, en sus jeroglíficos que están en las pirámides, habría indicios de José. Sería un tema de investigación. Pero la Biblia nos dice que sí. Pero sí, pues no requirió tener un nombre en, en las 12 tribus. Además de que ningún patriarca, ninguno de los cuatro patriarcas lleva, tiene un nombre así como un nombre en una tierra, ¿no? Más que Israel, que sería el conjunto. Y son los hijos de Israel, las 12 tribus, que van a llevar el nombre de la tierra. Pero no hay ninguna tierra que se llame Abraham, ninguna que se llame Isaac y ninguna que se llame José. O sea que no fue el único patriarca que no le tocó nombre de tierra, sino que le tocó el nombre de patriarca. El único que lleva nombre de tierra es Jacob en general, con el nombre de Israel, y las 12 tribus son sus hijos, 10 hijos y 2 nietos. Yo también pensaba que eran los 12 hijos, pero no, son 10 de los hijos y 2 nietos, sus, sus tribus. Vamos a dejarlo o a pensar que es la humildad, pero y que no necesitó llevar nombre, que ninguna tribu llevara su nombre. Ok, ok, muchas gracias. Sí, sí recuerdo también de los dos nombres de los hijos de José, que a ellos sí se les asignó un lugar. Sí, ahí está en los mapas, en la Biblia, en las Biblias tenemos los mapas de las tribus de Jacob, de las tribus de Israel, perdón, y ahí están, o lo mismo Jacob e Israel. Las 12 tribus de Israel, ahí están los nombres, y van a ver que, pues, no está José, pero están sus 2 hijos. Bien, pues si algún día tienen problemas, acuérdense de José. Y este nombre fue tan importante que siguió por generaciones y generaciones. Muchos israelitas llevaron este nombre, entre ellos el papá de Jesús, el papá en la tierra. Y también, pues soñaba, ¿verdad? También Dios se le manifestaba en sueños, como conservando este nombre.
Además de que su nombre de José, el papá de Jesús, también es, pues, Dios provee. Claudia pregunta si hay relación en que Jesús escogió 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Sí, 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 muchísima relación, porque si el número 12 va a ser fundamental para el Antiguo Testamento, porque va a ser pues la base del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel nace con 12 tribus y el nuevo pueblo de Dios va a nacer con 12 apóstoles que van a pues, andar por el mundo, ¿no? Y todavía actualmente, pues los apóstoles son los obispos. El pueblo de Dios se sigue multiplicando a través de estos enviados. Apóstol quiere decir enviado en griego y pues sí, son los cimientos. El Apocalipsis dice que son los cimientos, ¿verdad?, del pueblo y también las columnas. Y van a ser 24 seres que están rodeando al Ser Supremo, al Dios que está en el cielo, en la corte celestial. Son la base fundamental, entonces, del nuevo pueblo. Sí, tiene relación. Y también, pues, José va a ser importante como prefiguración de Jesús en esta capacidad de perdón y de amor al pueblo de Israel, porque Jesús también salva a su pueblo. Así como José salvó a su pueblo del hambre, de literalmente el hambre, de la muerte, digamos, la muerte material, Jesús salva a su pueblo y al pueblo nuevo, que vamos a ser también nosotros, aunque no somos judíos, nos salva de la muerte espiritual. Por eso es importante conocer la historia del Antiguo Testamento. Bien, pues sí, el número 12 es importante. La Biblia es un conjunto de libros que tiene muchos símbolos y en esa simbología, además de los nombres, tenemos números. Ya habíamos visto a principio del Génesis que el número 3 y el número 7 son importantes porque representan el 3 a Dios, la 7 a la perfección y el 12 entonces va a representar este pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, la totalidad. Y entonces cuando hablamos de los 144,000, el 12 por 12 significa totalidad. Incluso si encontramos vida en otros planetas, es la totalidad de todo, toda la vida, todo converge hacia Dios. Todos estamos salvados por Jesús, la totalidad. Por eso se llama catolicismo, Iglesia Universal, porque es todos. Ah, y también dice, lo hace referente a las 12 horas del reloj, los 12 meses del año. Pues sí, en la Biblia no se mencionan las 12 horas del reloj ni los 12 meses del año, porque sobre todo el Antiguo Testamento está siguiendo un calendario lunar. Y estos términos del tiempo, tanto el tiempo del reloj como el tiempo del año eh, de 365 días, pues tienen que ver ya con una cultura posterior que es pues ya nuestro calendario solar, con una cultura del dios del sol que fue en Roma, ¿verdad? Entonces ya es posterior. No, aunque sí es bonito tener relación con el 12, pero no tiene que ver con la Biblia todavía. El 12 es de las tribus de Israel y de los apóstoles. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí el libro del Génesis. Espero que
Pues ya les quede bien clarito que son 4 patriarcas. Y al final, en el capítulo 50, versículo 24, están los nombres. José es el que habla y dice que la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Pues ahí están los 4 patriarcas en ese versículo. ¿Qué pasa entonces con Noé, con Adán y con todos los otros nombres importantes antes del ciclo patriarcal? Pues ellos son se llaman los prediluvianos o antes del diluvio, que van a ser personajes importantes para la historia de salvación. Pero estrictamente los patriarcas pues, van a ser 4. El Dios de nuestros padres. Y Dios todavía no revela su nombre, lo va a revelar en el libro del Éxodo. Que si les parece bien, vamos a comenzar la próxima sesión. Y también vamos a ver, pues, por historias importantes, porque el libro del Éxodo está compuesto de 40 capítulos. El Génesis tiene 50, el Éxodo 40. Son libros muy, muy vastos, largos, con historias muy, muy interesantes que plasmaron la historia de salvación. Pues, del Éxodo vamos a ver también algunas de estas historias que nos van a dar, pues, elementos para conocer a profundidad el libro del Éxodo, así como hemos visto el Génesis. Espero que cerramos entonces el curso del libro del Génesis para abrir la próxima sesión con el libro del Éxodo. De todos modos, aunque tuvieran preguntas del Génesis, sí se vale hacerlas. Aunque estemos viendo el Éxodo, ustedes pueden hacer preguntas del Génesis y también pueden hacer preguntas de lo que ya vimos, no importa. Y de lo que veremos también, ¿verdad? Como ahorita que salió el Apocalipsis. Algún día vamos a terminar los 73 libros de la Biblia. Esa es la meta, ¿verdad? Mientras Dios nos preste vida y tiempo. Y lo bueno de la sesión virtual es que donde yo esté, podremos seguir teniendo el curso. Aunque me cambien de casa, de comunidad o de país, pues, de internet tendremos el curso. Pues muchas gracias. Y si no pueden estar, acuérdense que no importa. Lo importante es que pues sigan la secuencia. Si no están, pues para ahí puedan ver en la semana los videos que estamos dejando grabados. Tengan bonita noche y nos vemos la próxima sesión. Gracias por estar aquí y también por su compromiso pues, con Dios. Este compromiso es con Él. Muchas gracias a ti, Rafa, por todas tus enseñanzas. Gracias. Gracias, un abrazo y descansen. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Bye. Bye. Gracias igualmente a todos. Bendiciones para todos, Rafita. Gracias, un abrazo.